Buenas tardes, el día de hoy les voy a presentar el tema de bienestar animal con certificación kosher. Entonces, es importante tener en cuenta que esta exposición es de la materia de tecnología de los alimentos 1 para el componente de cárnicos de la carrera de nutrición y dietética de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Nuestro grupo está conformado por Carolina Nacona, Daniela Cardona, Carol Franco, Ana María Bando y Melanie Orozco. Y es para el profesor Mauricio Osorio Londoño. Como ya les decía, el tema de hoy es el bienestar animal, haciendo énfasis en certificación kosher. El contenido que les voy a tratar hoy hablará un poco acerca del concepto de bienestar animal como tal, de qué es kosher, de cómo es y qué es la certificación kosher, el proceso o sacrificio ritual del ganado, pues que tiene que ver para poder certificarse en kosher, la reglamentación en Colombia relacionada con el bienestar animal en plantas de beneficio, el tratado de libre comercio que tiene Colombia con Israel. También hablaremos de las auditorías que se deben hacer para verificar que se está llevando a cabo un buen tratamiento con respecto al tema de bienestar animal. Y por último, la capacitación y supervisión pues, del personal que realiza estas actividades como tal. Primeramente, quiero contarles un poco pues sobre lo que nos lleva a preocuparnos por el bienestar animal y por ende por una certificación que nos garantice que se está llevando a cabo un buen manejo de los animales que no sufren. Entonces tenemos que en la actualidad pues nos encontramos que las personas buscan las tendencias alimentarias y se basan en cumplir ciertos requerimientos nutricionales, sobre todo también de salud. Nos estamos preocupando pues un poco por el tema del bienestar también humano como tal. Es por eso que en la actualidad, pues las personas buscan satisfacer las necesidades, pero no bajo ninguna circunstancia, sino bajo un reglamento y bajo garantías que le permitan establecer que lo que se están comiendo pues tiene un buen tratamiento y está garantizado de alguna manera por alguna empresa que se dedique a esto, en el caso del INVIMA, las normas ISO y el que le vamos a tratar hoy, que es algo bien especial, bien particular, que no es muy común, que es la certificación kosher. Pero primero les quiero hablar un poco sobre qué es bienestar animal. Entonces tenemos que bienestar animal es el modo en el que animal afronta las condiciones de su entorno. Es un animal que está en aceptables condiciones cumpliendo unos requerimientos y es como estar sano, estar cómodo, bien alimentado, seguro, que puede expresar formas normales de comportamiento, que se sostiene en las cuatro patas o en las dos patas, en el caso de los pollos, sin ningún problema, que no padece sensaciones de dolor, miedo, desasosiego y cansancio. Es garantizar que el animal se encuentra cumpliendo todas estas condiciones en las plantas de beneficio principalmente, y a esto se le denomina bienestar animal. ¿Qué exigen estas condiciones? Bueno, exigen que se prevengan sus enfermedades y se les administre adecuadamente tratamientos veterinarios. Es importante pues que mientras el animal presente, digamos, alguna normalidad o algún tema de enfermedad y demás, se les garantice que se está tratando adecuadamente con los veterinarios que son indispensables pues para el tema del bienestar animal, que se les proteja, maneje y alimente correctamente y que se les manipule y sacrifique de manera compasiva y segura cumpliendo las normas. Es importante
que las personas que trabajan en las plantas de beneficio sepan cuáles son estas normas, que se les garantice a la persona como tal de que se les va a guiar en el proceso y que se les va a certificar como tal para que puedan cumplir pues con este proceso que es de sacrificio de una manera compasiva, como ya les dije, y que el animal pues no sufra. Dentro del concepto de bienestar familiar, animal, perdón, deberán tenerse en cuenta al menos 5 necesidades que deben tener satisfechas a todo animal, sin excepción, las cuales son que no sufra hambre ni sed, que no sufran malestar físico ni dolor, que no sufran heridas ni enfermedades, que no sufran miedo ni angustia y que puedan manifestar su comportamiento natural, como ya lo decíamos. El manejo que se realiza en el ganado destinado a producir carne en las horas previas a su beneficio es de los más estresantes pues en su vida y puede provocar además un serio deterioro de la calidad del producto, como bien lo decía Warris en un artículo donde decía que dicho manejo tiene importancia desde 4 puntos de vista esenciales, que son los aspectos éticos, la cantidad de carne producida, la calidad de carne producida y las exigencias reglamentarias. Entonces, pues aquí ya les contaba un poco. Aquí tenemos los aspectos éticos que nos hablan de los profesionales de las áreas pecuarias que deben evitar el sufrimiento innecesario de los animales destinados a producir, pues carne para el consumo humano. También se debe tener en cuenta la cantidad de carne producida, que es el transporte inadecuado, los largos tiempos de privación de alimento y los malos tratos previos al sacrificio provocan disminuciones de peso en las canales. Esto es algo que hay que cuidar mucho, ya que si no se tiene un adecuado proceso de esto, un adecuado manejo de esto, pues digamos que el rendimiento de las canales no va a ser la adecuada y por ende pues la empresa dedicada a la producción de carne pues va a tener serios desgastes pues a nivel económico. La calidad de carne producida también se puede ver afectada. El manejo inadecuado en esta etapa provoca estrés en los animales. Este estrés conlleva cambios a nivel metabólico y hormonal a nivel muscular en el animal vivo, cambio de color, pH y capacidad de retención de agua en el músculo post-mortem. Y es importante tener en cuenta de estos 4 aspectos las exigencias reglamentarias, ya que existe una creciente preocupación por parte de los consumidores en cuanto a que los alimentos deben ser producidos bajo estándares de bienestar aceptables y manejados en forma humanitaria durante el beneficio. Aspectos que se deben registrar en un sistema de trazabilidad del producto para poder diferenciarlos. ¿Qué es trazabilidad? Es como esa historia que nos asegura que el animal está bien o que la carne que vamos a consumir está bien desde el principio, desde el tratamiento del animal, la crianza, en fin, hasta el producto como tal que tenemos pues en casa. Entonces, hablamos de unas tendencias a nivel mundial con respecto al tema de bienestar animal. El bienestar animal es cada vez más importante para los consumidores, sobre todo en Europa, ya que a la hora de valorar la calidad de los alimentos, se fijan no solo en aspectos como la información nutricional del etiquetado, sino también en el grado o estado de bienestar de los animales. Y esto, pues, digamos que presiona un poco el hecho de que las empresas, pues, se empiecen a preocupar por gestionarse y por garantizar dichos certificados y por certificarse en ellos para poder ser competitivos en el mercado también. Desde el 2005, la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE ha adoptado 10 normas sobre bienestar animal. La OIE es la mayor entidad que garantiza el tema de bienestar animal, entonces digamos que lo que digan ellos es ley y se debe cumplir bajo unos reglamentos y unos estándares específicos que
Bueno, con esto el fin de incluirlas en el código terrestre y 4 normas para la inclusión en el código sanitario para los animales acuáticos que también se debe tener en cuenta. Digamos que de todo esto hay 180 países que son miembros y han adoptado 10 normas sobre el bienestar animal con el propósito de incluirlas en este código. Entonces, digamos que sin duda es algo que se está moviendo en el mundo y que pues, los países no se quieren quedar atrás, quieren ser participativos y quieren ser, por ende, competitivos en el mercado. Entonces, pues el tema de la certificación aquí es fundamental para poder garantizar la seguridad del consumidor y al consumidor. ¿Qué temas aborda dichas normas? Bueno, dichas normas abordan temas como introducción a las recomendaciones para el bienestar, transporte por vía marítima, por vía terrestre y por vía aérea. Abordan temas del sacrificio como tal, las matanzas con fines profilácticos, control de poblaciones de perros vagabundos, utilización de animales en la investigación y educación, bienestar animal y sistemas de producción de ganado vacuno de carne, bienestar animal y sistemas de producción de pollos de engorde, introducción a las recomendaciones para el bienestar de peces de cultivo, bienestar de los peces de cultivo durante el transporte, que también hay que tener en cuenta que no es solo mientras están en un lugar, sino que el certificarse también en temas de transporte y de que se cumplan las normas y de que la trazabilidad se lleve a cabo de la mejor manera, también tiene que ver con el transporte. También tenemos los aspectos relativos al bienestar en el aturdimiento, la matanza de peces de cultivo en el consumo humano y la matanza de peces de cultivo con fines de control sanitario. Las recomendaciones que hace la OIE es capacitar y entrenar al personal que manipula los alimentos, el comportamiento de los animales, la supresión de distracciones, desplazamiento de los animales, sujeción y contención de animales, diseño y construcción de los locales de estabulación, cuidado de los animales en los locales de estabulación y métodos de aturdimiento y métodos de sacrificio como tal. Entonces hablaremos un poco, ya dejando un poco en claro lo que es bienestar animal, cómo se garantiza, las entidades que rigen la reglamentación como tal de que se lleve a cabo el bienestar animal de las plantas de sacrificio y demás. Hablaremos de un certificado que es muy distinto a la norma ISO, a las que tenemos aquí en Colombia que están garantizados bajo el INVIMA. En fin, este certificado es bien especial y es la certificación kosher. Entonces, kosher, lo primero es comenzar por lo más básico, que significa en hebreo, es un adjetivo que significa apropiado, es decir, que cumple con todas las leyes toraicas y talmúdicas. Son las leyes referentes a lo que se permite comer y no comer de la ley judía. Debemos tener en cuenta que kosher pues no es algo latino, no es muy común, tiene que ver con las leyes judías que están bajo el Torá, que es, digámoslo así, una especie de Biblia, un libro sagrado para los judíos. La certificación kosher garantiza que un producto cumple con las normas de la religión judía y desempeña actualmente un papel muy importante en las ventas del sector de alimentación, tanto en ingredientes como en productos del mercado minorista, aunque también es aplicable a establecimientos de restauración o de restaurantes o servicios de alimentación. Este tipo de certificado garantiza no solo una elaboración adecuada de un producto bajo las políticas que encierran lo que es el kosher,
sino que además todos los ingredientes que lo componen también deben de tener el certificado kosher. Digamos que si vamos a hacer un arroz con pollo, un ejemplo, el pollo tiene que tener certificación kosher, el arroz tiene que tener certificación kosher y por ende esto encarece un poco el producto final, pero además está garantizándole al consumidor que está cumpliendo pues ciertas normas y reglamentos que establece la ley judía o los judíos como tal, de que es un alimento libre de maltrato animal y demás. Este certificado es complementario a los certificados ISO que puede llegar a tener una empresa. Como bien les decía, es una certificación pues bastante especial. Por otro lado, tenemos pues como un poco la tasa de crecimiento anual de productos kosher en la última década se mantiene en torno al 15% de forma sostenida, por lo que es una de las tendencias alimentarias más destacadas y reconocidas en el mercado occidental. Vemos que se compara un poco con otros productos que son, digámoslo así, también llamativos en las últimas décadas, porque la gente se está cuidando por temas de alergias, enfermedades o estilos de vida. Entonces tenemos que los alimentos sin lactosa o los que respetan el medio ambiente, incluso kosher supera estos. Vemos los de sin gluten, sin alérgenos. Kosher tiene sin duda unas ventas y unas proyecciones de venta mucho más grandes en cuanto pues a tema de certificación etiquetada. Hay que tener en cuenta que la certificación kosher, digamos que ellos deben de cumplir ciertas normas para que se lleve a cabo, digamos, todo el protocolo de sacrificio animal, que para ellos no es sacrificio, sino un ritual. Establecen unas normas que se deben cumplir, que para ellos son normas de calidad. Entonces, así como en todas las reglas o leyes, hay cosas permitidas que se deben cumplir. Asimismo, hay prohibiciones o cosas que no están permitidas. Y en este sentido, hay unas reglas que se denominan las leyes de oro del sistema kosher, que en la Torá o Antiguo Testamento menciona algunas leyes importantes que deben ser tenidas en cuenta al momento de procesar los alimentos, ya que son la base de todo el sistema de supervisión de dichos productos. Y estas son las leyes de oro, oíganse bien, es no consumir sangre por ninguna razón, no mezclar carne y leche ni sus derivados al momento de procesar y o preparar los alimentos, ni tampoco al momento de comerlos. No comer carne de animales enfermos o que ya hayan muerto en el campo. Y no comer el cuarto trasero de los animales, ni tampoco la grasa o el sebo del mismo. Digamos que para ellos, pues esto es más que un tema de reglamentación, es un tema sagrado que tiene que ver pues con su libro tipo Biblia, que para los judíos es realmente importante cumplirlo al pie de la letra. Entonces tenemos que el mercado kosher hace unos años se consideraba como un pequeño nicho en donde los únicos consumidores eran los mismos judíos originales, los criados por judíos o los que están muy, digamos, en un nivel alto del judaísmo como tal. Sin embargo, actualmente este nicho ha adquirido un tamaño considerable a nivel internacional, ya que gracias a los avances científicos y a los medios masivos de publicidad, pues se ha promocionado más porque garantiza, como ya les decíamos, unas reglas de oro que se preocupan mucho, digamos, tocando el tema del bienestar animal, de que no se va a consumir carne
o productos de los cuales los animales pues hayan sufrido. Entonces, para el consumidor esto es muy importante en la actualidad. Un dato interesante es que aunque en Estados Unidos menos del 2% de la población es judía, sin embargo, la oferta del mercado de productos envasados kosher supone más del 40% del total. Entonces, estamos viendo que es un mercado que está creciendo bastante porque no solo garantiza que sean productos pues derivados de animales, sino que también hay certificación kosher en otros alimentos, maíz, en fin, que garantizan también que estos alimentos están libres de gluten o cosas así, alérgenos y demás, que las personas pueden consumir con seguridad, sabiendo pues que no les va a afectar ni a hacer ningún tipo de daño. Las ventajas del mercado kosher, pues es un signo de honestidad y transparencia, es un signo de estatus, se puede decir también, donde la persona que es conocedora lo ve, sabe que se trata de un producto 100% garantizado, de un producto que no va a tener o tuvo algún tratamiento saltándose alguna regla, que lo que está ahí es lo que se les está ofreciendo y lo que se les está ofreciendo es lo que les va a hacer bien. Entonces, digamos que es un signo de honestidad y transparencia. Kosher asegura a los consumidores que una compañía es honesta con respecto a los ingredientes y procesos que utilizan en los productos. Es un signo de confianza. Kosher se está convirtiendo en un signo de tranquilidad para los consumidores. Sobre la seguridad y los procesos de fabricación, ya que resalta que el producto ha sido revisado de forma independiente por una organización de prestigio y reconocida. Promover los cambios y tendencias en la industria de alimentos y bebidas en cuanto a la demanda continua de etiquetado limpio y claro y una mayor transparencia e inocuidad de los productos, y simplifica la identificación de productos. Así que, pues esto quiere decir que cuando uno ve este sello kosher en algún producto, digamos que ya de inmediato sabemos a qué se refiere y que es un producto pues seguro y confiable. Pero para obtener esta certificación, digamos que es un proceso un poco complejo, ya que según la Unión Ortodoxa, que es regida y dirigida por judíos especialmente, y es una de las empresas certificadoras más grandes e importantes en Estados Unidos. En el mundo existen unas 400 empresas dedicadas a la certificación kosher. Cada una se caracteriza por su logotipo o símbolo empresarial, como lo vemos acá a la derecha, aunque existen unas más famosas y solicitadas que otras, como todo lo que tiene que ver con economía, con negocios como tal. Hay unas marcas más reconocidas que otras, algo que la gente quiere tener más que otro, y kosher o la certificación kosher pues no es la excepción. Digamos que hay que tener en cuenta que para que una empresa se pueda certificar en kosher, esto no es bajo cualquier persona que tenga, digamos, un título, sino que debe ser reconocida por la comunidad judía y por los dirigentes pues, del Torá y por la religión como tal. Entonces se debe hacer una solicitud que, de acuerdo con el IBEX, dentro del proceso de solicitud que hace una empresa o organización para certificarse en kosher, esta debe suministrar datos importantes como son el perfil de la empresa, el perfil de la planta, listado de materias primas que utilizan para sus productos y, por último, la instancia de aprobación del producto. Es importante saber que se les hace una inspección inicial en la cual
hay un personaje que es judío, que está, digamos, autorizado por la religión judía y por el Torá, que es el rabino, que es la persona que se encarga de certificar que un determinado alimento ha sido elaborado respetando todos los aspectos que difiere la ley judía y por tanto certificar que un producto pueda considerarse kosher. Se debe tener en cuenta que los ingredientes, como ya hablábamos anteriormente, de algún producto que quieran elaborar también deben ser certificados por kosher. Entonces no es un certificado fácil de adquirir, es de tiempo, es de dedicación, es de esfuerzo y es de educarse mucho para que así se pueda aspirar a certificarse, a hacer la solicitud y a estar dispuestos a recibir la visita del rabino, que es la persona pues que se encarga de darnos pues la certificación tan sagrada para ellos que es la certificación kosher. Se pasa, después de hacer la solicitud, la inspección inicial, se hace un contrato que es que esta certificación pues es un convenio entre la agencia certificadora y la organización que la solicita o la empresa que la solicita y se está de acuerdo, este acuerdo debe constar por escrito indicando en el mismo los términos y condiciones aplicables. El contrato refleja las cláusulas tradicionales, las cuotas y las cláusulas especiales de acuerdo a las necesidades de la empresa. Entonces, según el IBEX, en el 2003, la certificación pues es un convenio entre la agencia y la organización que la solicita y el contrato contiene en su interior dos listados. El primero incluye los ingredientes que se utilizarán para el producto o para la certificación o fabricación pues del producto. Y el segundo incluye cuáles deben ser los productos acabados y los sellos pertinentes de acuerdo al tipo del producto. O sea, no es como un sello para todos los productos que queremos o en general, sino que cada sello refiere a un producto específico. Y por último, llega la reinspección, certificación y costo del proceso. Una vez completado pues, el requisito del contrato y abonadas las cuotas de certificación, el rabino inspector dará la conformidad mediante la firma del contrato por ambas partes. A continuación, la comisión expide la certificación kosher y la empresa puede comenzar el proceso de fabricación. Desde el momento en que la empresa obtiene la certificación kosher, queda sujeta a unas revisiones periódicas. En su mayoría son sorpresivas por parte del rabino inspector. Pues digamos que aquí en este aspecto hay que siempre sí o sí sacar los mejores productos, garantizando la acertada tratamiento, el aceptado tratamiento, mejor dicho, del contrato y el cumplimiento del contrato, ya que, como bien lo acabo de decir, se someten a revisiones periódicas que en su mayoría son sorpresivas. Entonces, ha pasado que empresas han obtenido su certificación kosher, se descuidan, se tranquilizan y en algún momento llega el rabino, les hace la visita sorpresiva y pueden perder su certificación kosher. Hablemos ahora un poco sobre la reglamentación en Colombia relacionada con el bienestar animal en plantas de beneficio. Se hablará un poco del Tratado de Libre Comercio con Colombia e Israel. Entonces tenemos que, si bien es cierto que en Colombia no existe reglamentación específica en bienestar animal en plantas de beneficio, tenemos el decreto 2278 de 1982 que contiene aspectos relativos, como por ejemplo el sistema de aturdimiento, el diseño de los corrales, el sacrificio de emergencia, etcétera, que deben ser cumplidos por los establecimientos
que se dedican pues a este tipo de trabajo, en lo cual se respecta al decreto 1500 del 2007 en las resoluciones 240, 241 y 242 del 2013, que se incluyen aspectos que van orientados a garantizar el bienestar de los animales en las plantas de sacrificio. Los cuales deben ser verificados pues por inspectores oficiales. Digamos que aquí ya no, estamos en Colombia, ya no es por un rabino, pero sí son inspectores pues oficiales dentro de sus actividades de inspección que deben hacer ante y post-mortem en estos establecimientos. Teniendo en cuenta lo anterior, cabe resaltar que el artículo 31 del decreto 1500 del 2007, en el que se habla sobre la inspección ante-mortem y post-mortem en las plantas, en el que se asegura el bienestar animal antes del sacrificio y las condiciones en las que se presenta. Entonces es importante tener en cuenta esto. Hablando un poco sobre el Tratado de Libre Comercio que tiene Colombia con Israel, cabe resaltar que Colombia tiene este tratado con Israel, en el que se habla en su artículo 14.4, en la cual habla de la limitación a las importaciones que tiene Colombia con este país, y dice que la limitación a las importaciones de carne no kosher a Israel no será considerada una medida contraria a las disposiciones de este acuerdo, dando así a entender que no hay una cantidad establecida de carne kosher que pueda entrar al país, y que si en algún momento no se cumple con esta importación, esto no afectará el tratado de libre comercio que tiene Colombia con el país judío de Israel. La inspección ante-mortem la realizará el inspector oficial y los inspectores auxiliares, como les contaba hace un rato, para verificar las condiciones de todos los animales o lotes de animales según la especie que ingresan pues a la planta de beneficio, y para ello se debe tener en cuenta factores como los que se muestran a continuación, que es contar con la guía sanitaria de movilización según la reglamentación expedida por el Instituto Colombiano Agropecuaria ICA, provenir de predios debidamente registrados y autorizados por la producción primaria y haber sido transportados en vehículos autorizados, cumplir con el periodo de ayuno de acuerdo con cada especie, es importante para esta inspección, y lo más importante pues es que el animal esté vivo y sano. Por nombrar algunos con respecto al tratamiento ante-mortem, asimismo para el tratamiento post-mortem se deben establecer unos lineamientos, y algunos de ellos son mantener un sistema para identificar la canal o lote según la especie y todas las partes pues del animal, el cual se deberá mantener a lo largo de todo el proceso para garantizar en cualquier etapa la identificación de todas las partes de un mismo animal de forma inmediata e inequívoca, y contar con instalaciones, equipos y utensilios necesarios en los puntos de inspección para realizar la inspección post-mortem. Para que todo esto se cumpla de la mejor manera, deben haber auditorías con respecto pues a bienestar animal. Entonces, muchas empresas, como parte de la verificación de sus proveedores, realizan auditorías de bienestar animal en plantas de beneficio y utilizan indicadores para evaluar y medir el bienestar animal desde el momento de descargue hasta el sacrificio. Como ya lo veíamos pues en las clases con el profesor Mauricio, tenemos que durante estas auditorías se observan por lo menos unos 100 animales, o el número de animales que pasen durante pues una hora de producción, y los indicadores que se manejan en estas auditorías son los siguientes, que es el perno cautivo, el aturdimiento eléctrico, insensibilidad, vocalización, caídas
y picana eléctrica. Todos estos con un porcentaje que deben cumplir para así poder, digamos, garantizar que la actividad que se realiza en esa planta de beneficio pues se está llevando adecuadamente. Es importante resaltar que, por otro lado, en las auditorías kosher, los que realizan pues este ejercicio de auditar son únicamente los judíos llamados rabinos, que tienen el aval espiritual y digamos de su religión para auditar y llevar el proceso de verificación de que efectivamente se estén realizando los procesos pues acordes a los contratos de los que ya les hablaba anteriormente. En este sentido, pues la certificación kosher implica un proceso de auditoría en el que se supervisa la planta productora con el fin de garantizar que los lotes cumplan con las normas y especificaciones estipuladas. El poder aplicar el logo de certificación kosher implica pues una ventana que facilita la comercialización de los productos, funciona como estrategia de marketing, como estatus, como ya les había contado, agrega valor a las marcas certificadas y un alimento kosher no solamente debe cumplir con los lineamientos bíblicos, sino que debe ser certificado, como ya les he dicho, por una auditoría rabínica. Y pues ante todo hay que capacitar y supervisar al personal. Hablamos de que la capacitación a operarios que manejan animales en las plantas de beneficio pues es un punto fundamental, ya que en estas a nivel mundial se ha constatado que establecimientos que tienen buenos niveles de bienestar animal están dirigidos por un gerente que capacita y supervisa a su personal. En las plantas de gerencia pues que son un poco laxas y que no se capacita, se suele manejar abusivamente pues de los animales o a los animales. Es importante pues tener una vigilancia constante. En la planta pues todos los operarios deberían ser capacitados con procedimientos estandarizados y que además se ha visto tanta la importancia de la capacitación del personal en bienestar animal que hay muchas instituciones educativas que están dando, digamos, esta materia o este apartado en sus carreras o en sus ofertas académicas como tal. Entonces ya es muy fácil encontrar, digamos, una adecuada educación con respecto a este tema. Y por último, la conclusión es que no cabe duda en que en esta nueva era se tiene conciencia de lo que se consume y de la trazabilidad pues de la misma. Es importante tener claro y, que el ser humano es lo que come y por ende es de sumo interés e importancia la educación e investigación para conocer de dónde viene lo que se está ingiriendo y cómo es el tratamiento que le dan a los alimentos. Por otro lado, pues las certificaciones de seguridad y salud de los alimentos son un sello que garantiza sin duda al consumidor que dicho alimento es seguro para su salud y pues es lo que pasa con la certificación kosher. Se han interesado por tomar algo legendario y traerlo a la actualidad para garantizarle al mercado y al consumidor que sus alimentos son 100% tratados con cuidado y son seguros para la integridad física y de salud de las personas que tienen pues la capacidad de adquirirlo, porque sabemos que no es los alimentos que están certificados pues con kosher no son alimentos económicos. Aquí están pues las bibliografías utilizadas para realizar este trabajo de investigación. Muchísimas gracias y espero pues les haya sido de interés el tema de la certificación kosher.